hijo del vampiro. Probablemente todos los fantasmas sabían que Doug Buban era un vampiro. No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba al antiguo castillo en procura de su alimento favorito. El rostro de Doug Buban no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente en el año 1060, a manos de un niño, nuevo David armado de una honda puñal había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo, en esa cara, eran los ojos. Ojos fijos en la figura de Lady Vanda, dormida como un bebé en el lecho que no conocía más que su liviano cuerpo. Doug Buban caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte que informaba su corazón se resolvía en cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba por las galerías del castillo buscando vivos depósitos de sangre. La industria frigorífica lo hubiera indignado. Lady Vanda, dormida, con una mano ante los ojos como en una premonición de peligro, semejaba un bibelot repentinamente tibio. Y también un césped propicio, o una cariátide. Loable costumbre en Doug Buban era la de no pensar nunca antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando con levísima carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre que en la leyenda permanece oculta. Si él lo hubiese meditado, su condición tradicional lo habría detenido quizá al borde del amor, limitándolo a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Vanda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando, en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos, con el hambre. Sin tiempo de sentirse perplejo ingresó Doug Buban al amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Vanda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa. Y el falso sueño del desmayo hubo de entregarla, blanca luz en la noche, al amante. Cierto que, de madrugada y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en aquello, Doug Buban sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. Como en todos los seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple. En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco agradables y sesiones conjuratorias y anatemas, y además una enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson y bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Vanda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte coma sick. La hipótesis de una pesadilla demasiado verista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares, y, además, cuando transcurrió un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba encinta. Puertas cerradas con ya le habían detenido las tentativas de Doug Buban. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas, hasta que le parecía agua al lado de aquella de Lady Vanda. Una simple asociación, de la cual no lo libraba su carácter de vampiro, exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre donde había nadado, goloso, el pez de su lengua. Inflexible su tumba en el pasaje diurno, érale preciso aguardar el canto del gallo para botar, desencajado, loco de hambre. No había vuelto a ver a Lady Vanda, pero sus pasos lo llevaban una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla amarilla de la Yale. Doug Buban estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces horizontal y húmedo en su nicho de piedra que quizá Lady Vanda fuera a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con violaciones de cerrojos, secuestros, con la erección de una nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El paludismo se ensañaba en él ahora. El hijo crecía, pausado, en Lady Vanda. Una tarde oyó Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso, decía, es como su padre, como su padre. Doug Buban, a punto de morir la muerte de los vampiros, cosa que lo aterraba con razones comprensibles,
Tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para traerle algún día suma más aérea. Los médicos maldecían, los tónicos cejaban. Y ella, repitiendo siempre, es como su padre, como su padre. Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron hablóse de un aborto harto justificable, pero Lady Wanda se negó, volviendo la cabeza como un osito de felpa, acariciando con la diestra su vientre de raso. Es como su padre, dijo. Como su padre. El hijo de Duke Buban crecía rápidamente. No solo ocupaba la cavidad que la naturaleza le concediera, sino que invadía el resto del cuerpo de Lady Wanda. Lady Wanda apenas podía hablar ya, no le quedaba sangre, si alguna tenía estaba en el cuerpo de su hijo. Y cuando vino el día fijado por los recuerdos para el alumbramiento, los médicos se dijeron que aquel iba a ser un alumbramiento extraño. En número de 4 rodearon el lecho de la parturienta, aguardando que fuese la medianoche del 30º día del 9º mes del atentado de Duke Buban. Miss Wilkinson, en la galería, vio acercarse una sombra. No gritó porque estaba segura de que con ello no ganaría nada. Cierto que el rostro de Duke Buban no era para provocar sonrisas. El color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno. En vez de ojos, 2 grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello vampiro con el lenguaje caprichoso de su secta, y nadie puede interpolarse entre su esencia y mi cariño. Hablaba del hijo. Miss Wilkinson se calmó. Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a admitir cambios en el cuerpo de Lady Wanda. Su piel se había puesto repentinamente oscura, sus piernas se llenaban de relieves musculares, el vientre se aplanaba suavemente y, con una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady Wanda. Las manos no eran ya las de Lady Wanda. Los médicos tenían un miedo atroz. Entonces, cuando dieron las 12, el cuerpo de quien había sido Lady Wanda y era ahora su hijo se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta. Duke Buban entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos, y ciñó las manos de su hijo. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana. El lecho ligeramente arrugado, y los médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al recién nacido, y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las manos y preguntando.